en esta breve presentación quería contaros el punto de vista de Taiki Tools ante el reto de sostenibilidad que tenemos en el mundo del data center. Eh, ya hemos visto que el Pacto Verde Europeo y el acuerdo entre los grandes centros de datos europeos deja muy claro que tenemos que ser climáticamente neutros para el año 2030 y eso significa un esfuerzo muy importante en eficiencia energética. Eh, entonces, hay, perdón. Eh, pero para tener Green Data Centers, centros de datos eficientes energéticamente, eh, hay algo absolutamente fundamental y es el primer paso que tenemos que dar, que es eh, sin datos no podemos optimizar. No se puede optimizar lo que no se mide. Eh, pero por tanto, es necesario un incremento muy significativo de los sensores que aporten los datos necesarios para hacer esas optimizaciones. Hemos visto en la mesa redonda que hay numerosas oportunidades en la colaboración entre los distintos elementos del data center para mejorar la eficiencia energética. Y, y por eso es necesario que se aumente la densidad de los sensores y además o sea, de esta forma nos permita entender el comportamiento de la sala, el comportamiento térmico de la sala, los perfiles de consumo y que con esos modelos podamos optimizar la eficiencia energética global, ¿no? Pero además pasamos a depender de la red de sensores. O sea, si nuestras decisiones de operación dependen de esos sensores, la red de sensores pasa a ser una infraestructura crítica y eso es muy importante porque eh, o sea, características de la red que antes no se estaban teniendo en cuenta o que no tenían esa importancia, ahora pasan a ser vitales, como por ejemplo la seguridad. El, la seguridad entendida desde el punto de vista de como safety y como security, en los dos casos es vital en una red de sensores que va a depender la operación de ella. Y también la tolerancia a fallos, ¿vale? Por eso en Taiki Tools, analizando la oferta que había en el mercado, decidimos diseñar nuestros propios sensores pensando desde el principio para infraestructuras críticas, diseñados para asegurar la máxima fiabilidad y al mismo tiempo la máxima facilidad de despliegue y de operación. Son redes de sensores que soportan hasta más de 32.000 dispositivos en una única red, redes de sensores inalámbricas que se pueden desplegar muy fácilmente con la ayuda de una aplicación móvil eh, y que además tienen características que los hacen ideales para aplicar técnicas de inteligencia artificial. En particular, por ejemplo, nuestros sensores tienen una precisión mucho mayor que la que habitualmente tenemos en el mercado y la tasa de datos que envían se va adaptando dinámicamente en función de la necesidad del caso concreto de la variable que están monitorizando para describir las variaciones. La pregunta es, ¿y necesitamos tantos sensores? Bueno, pues este es una captura de nuestra aplicación y para un caso concreto donde podemos ver la distribución estadística de no sé por qué, no puedo. Podemos ver la distribución estadística de los datos de un pasillo frío concreto y vemos que las medianas, los valores medios de todos los racks están muy bien dentro del rango recomendado de funcionamiento. Sin embargo, hay un rack, uno, que tiene unos valores anómalos de vez en cuando. Si no ponemos suficientes sensores en ese pasillo frío, eso no se habría detectado. Bueno, es uno de muchísimos casos de lo que pasa. Entonces, en este cambio en el que el dato pasa a ser el centro de la operación, tiene implicaciones muy importantes.
los datos pasan a ser un activo y un activo muy importante del centro de datos. Muy importante porque, por un lado, permite aprender sobre el comportamiento del centro de datos y las relaciones que hay entre las distintas variables, que es precisamente lo que necesitan las técnicas de Machine Learning para poder ser útiles. Permiten también estimar las variables que no podemos medir directamente. Por ejemplo, en el caso de Tokitools, estimamos, si no tenemos disponibilidad de las medidas de consumo, estimamos el consumo de los equipos IT y de los sistemas de refrigeración mediante medidas térmicas y estimaciones de otras variables. También habilitan optimizaciones, permiten que podamos activar controles de distintas variables de ajuste, por ejemplo, los sistemas, los set points, las temperaturas de consigna de los sistemas de refrigeración. Y por último, y muy importante, que también ha salido en la mesa redonda, permiten la colaboración sin intrusión. La plataforma de datos que contiene los datos de nuestro centro de datos es una interfaz que no requiere mucha complejidad para adaptarla a cualquiera de las decisiones del centro de datos, sea del departamento que sea. Entonces, es una forma, por ejemplo, de permitir la colaboración entre departamentos de la empresa y entre clientes y proveedores. Bueno, pues Tokitools entonces ofrece soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten examinar la evolución del data center y el estado del data center, analizar cuáles son las dependencias entre las distintas variables que está monitorizando en el centro de datos, como el consumo de energía, el comportamiento térmico, el flujo de aire. Y con ese análisis, una de las cosas que hacemos es generar un modelo de comportamiento normal del centro de datos y cualquier anomalía se detecta sin necesidad de configurar ningún tipo de umbral. Estas variables, que en principio son de operación del centro de datos, pueden enriquecerse también con variables de negocio para hacer predicciones y optimizaciones orientadas a variables de negocio. Entonces, las herramientas que proporciona Tokitools al final lo que pretenden es complementar la experiencia del equipo de operaciones con capacidades de análisis de datos sin necesidad de que el personal de operaciones sean científicos de datos o ingenieros de datos. Tokitools aporta herramientas de visualización avanzada que permitan ver las relaciones entre las distintas variables y cuáles son los focos más importantes de cara a las métricas clave del centro de datos. Tokitools aporta también alertas generadas directamente con modelos predictivos basados en inteligencia artificial sin necesidad de configurar ningún tipo de umbral ni nada por el estilo, simplemente por la observación de la evolución de las variables. Cuando hay un comportamiento anómalo, genera una alarma. Y también permite ver de forma coordinada todas las variables que están relacionadas entre sí con visualizaciones lo más holística y sencilla posible, ¿vale? Orientada siempre a la operación. Además, Tokitools proporciona herramientas para analizar escenarios de qué pasaría si hay algún tipo de cambio en el centro de datos. Y también permite instalar algoritmos de control de los sistemas de clima, por ejemplo, basado en el análisis de los datos que están en la plataforma. Bueno, otras decisiones también se pueden optimizar de forma similar. Por otra parte,
este conocimiento que genera ese análisis de los datos y ese análisis de las dependencias entre las variables y las sensibilidad con unas y otras variables, permite optimizar significativamente las variables de control, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la eficiencia energética muy significativamente. Y ofrecemos también la posibilidad de generar informes específicamente diseñados para los distintos clientes, utilizando los resultados de este análisis. Y eso permite que los usuarios puedan anticiparse a cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de oportunidad para la mejora de la eficiencia. Por tanto, Tyche Tools lo que nos permite la transformación digital de la operación del centro de datos de una forma responsable con el medio ambiente. Y Tyche Tools además ayuda a los clientes con esta serie de herramientas a cumplir con la norma ISO 14001, pero también otras normas y las mejores prácticas del código de conducta de Yakubo, del código de conducta de Data Centers europeo y también con las mejores prácticas del EN 50600. Por tanto, Tyche Tools es una ayuda significativa en la organización para conseguir mejoras significativas en los objetivos de desarrollo sostenible, que es un reto que tenemos a nivel global muy importante. Y por último, destacar que Tyche Tools ha sido galardonada, la solución de Tyche Tools ha sido elegida por el Business Intelligence Group en 2020 como el producto de sostenibilidad del año. Y con esto concluyo mi presentación.